La materia tiene características que permiten describirla y determinar su comportamiento y reciben el nombre de propiedades. Estas se clasifican en generales y específicas. Las propiedades de los cuerpos pueden ser medidas y reciben el nombre de magnitudes físicas. Por ejemplo, el volumen, la temperatura y la longitud. En la clase del día de hoy conoceremos más profundamente las propiedades de la materia y al Sistema Internacional de Medidas. ¿Qué es la propiedad de la materia? Las propiedades de la materia son aquellas que definen las características de todo aquello que tiene masa y ocupa un volumen. Las propiedades de la materia son todas aquellas características que permiten describirla. Es importante reconocer lo que es la propiedad de la materia, ya que ésta está en todo lo que nos rodea, siendo la materia todo lo que ocupa un lugar en un espacio. Una manera de clasificar las propiedades de la materia es con base en la información que brinden sobre la composición de los cuerpos. Según este criterio se clasifican en propiedades generales, tales como la masa, peso, extensión, inercia, impenetrabilidad, divisibilidad. Estas propiedades generales impiden distinguir dos objetos entre sí, ya que estas son características comunes a todos los cuerpos. En cambio, las propiedades específicas son las características que diferencian un cuerpo de otro y son agrupadas en propiedades físicas, que son las características de la materia que se pueden determinar sin conocer la composición de los cuerpos, como por ejemplo el olor, la textura, el sabor, el estado físico, entre otros. Las propiedades químicas son las características químicas que determinan el comportamiento de la sustancia cuando se ponen en contacto con otras. Estas propiedades se observan cuando hay cambios en la composición de los cuerpos, como por ejemplo la combustibilidad, la oxidación, la reactividad, la afinidad electrónica, entre otros. Otra forma de estudiar las propiedades de la materia es según las propiedades cuantitativas, que son aquellas que se pueden contar y medir, ejemplo, la masa de un cuerpo. En propiedades cualitativas, que son aquellas que no se pueden contar ni medir, ejemplo, el sabor, color, olor. ¿Qué significa medir? Medir significa comparar una magnitud con otra. Las propiedades de los cuerpos se pueden medir, reciben el nombre de magnitudes físicas. La medida de referencia de una determinada magnitud física se denomina unidad de patrón de medida. La comparación de una magnitud física con una unidad patrón de medida se denomina medición. El Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional de Unidades, SI, es un conjunto de unidades patrón de medidas establecidos por convenio internacional. Esto nos permite tener un lenguaje común entre quienes efectúan mediciones.
El Sistema Internacional de Unidades, SI, también denominado Sistema Internacional de Medidas, es el heredero del antiguo sistema métrico decimal, por lo que el SI también es conocido de forma genérica como sistema métrico. La característica del Sistema Internacional de Unidades es que sus unidades están basadas en fenómenos físicos fundamentales. Unidades del Sistema Internacional de Medidas. Tenemos en primer lugar las magnitudes fundamentales. Una magnitud fundamental es aquella que se define por sí misma y es independiente de las demás, como por ejemplo la masa, el tiempo, la longitud. Aquí tenemos un cuadro que nos presenta algunas magnitudes fundamentales del sistema internacional. Por ejemplo, tenemos la longitud, cuya unidad es el metro, y la abreviatura es m. Cada una de ellas va a tener entonces una unidad y una abreviatura. Luego tenemos lo que son las magnitudes derivadas. Una magnitud derivada es aquella que se obtiene mediante expresiones matemáticas a partir de las magnitudes fundamentales. Algunos ejemplos de magnitudes derivadas son la densidad, la superficie, la velocidad, la fuerza, entre otras. Cada una de ellas va a tener una unidad y su respectiva abreviatura. Los objetos que permiten medir las magnitudes físicas se denominan instrumentos de medición. Estos tienen una escala numérica que usa como referencia las unidades patrón de medida del sistema internacional, sus múltiplos y sus submúltiplos. Los instrumentos de medición pueden ser analógicos o digitales. Los analógicos tienen la escala con divisiones. Las medidas se obtienen a partir de la posición que marca un índice, una aguja o la magnitud media, entre otros, en la escala. En los digitales, el valor de la medida aparece en una pantalla. Tenemos aquí, por ejemplo, el termómetro, que es un instrumento que nos permite medir la temperatura. La probeta, que nos permite medir volúmenes de líquido, al igual que la pipeta. El dinamómetro, que nos permite medir la fuerza y el peso. La balanza, que mide la masa de una sustancia determinada. El vaso de precipitado, que se utiliza para medir volúmenes grandes. Y el densímetro, que nos permite medir la densidad de los líquidos. Estos son algunos ejemplos de instrumentos que nos permiten medir.